Siguiendo con las acciones dirigidas al gremio periodístico, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas llevó a cabo una capacitación sobre los derechos y vulnerabilidades a los que se exponen diariamente los reporteros. Esta impartida por el periodista Andrés Solís. He podido platicar con colegas de muchas ciudades, de muchos estados, y es un problema que no conocemos realmente nuestros derechos, ¿no? O sea, tampoco creas que yo los conocí hace 15 años, ¿eh? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo porque necesitamos aprenderlas, porque si no, ¿cómo nos vamos a defender? Si no conocemos nuestros propios derechos. Hay un asunto bien interesante, los periodistas somos bien dados a defender los derechos de todo el mundo, menos los propios. Que si a una señora no le dan su pensión, que si hay una calle sin bachear, o sea, andamos ahí viendo a ver qué necesita la humanidad y no nos preocupamos por nuestros propios derechos. El entrevistado mencionó que es lamentable que no se reconozca al periodismo como una profesión. No solamente es un problema estructural a nivel federal, porque ni la propia Constitución Federal reconoce derechos profesionales de periodistas. Hay varias leyes que están muy aisladas, muy separadas. O sea, lo que dice la Ley Federal del Trabajo pues no es congruente con la Ley de Profesiones, ¿no? Porque en la Ley de Profesiones no existe la profesión de periodista. Y entonces por eso en la Ley Federal del Trabajo no existe el reconocimiento del periodista como profesión, sino se reconoce como simple oficio, ¿no? Entonces a nivel federal no hay un marco jurídico que nos ampare, primero como empleados de una empresa, ¿no? Que obliga a las empresas a darnos el trato de empleados, con contratos firmados, prestación, sueldos dignos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo otro que tiene que ver es que no hay leyes en los estados que garanticen el derecho de los y las periodistas para ejercer nuestro trabajo con libertad, ¿no? Que no nos nieguen el acceso a lugares, que nos den la información, que no nos intimiden, que no nos acosen, ¿no? O sea, son un chorro de derechos de estos. Finalmente el conferencista agregó que como periodistas debemos hacer valer nuestros derechos. ¿Qué podemos hacer? Trabajar como gremio. Hacer foros de discusión, empezar a bosquejar una ley, aprovechar la buena relación que podamos tener con la Comisión de Atención a Periodistas, ¿no? Que sí hace cosas importantes, le falta mucho, de veras, la Comisión por sí sola no puede, pero sí tienen capacidad de interacción, de presión, tienen presencia política. Entonces, si nosotros empezamos como gremio a diseñar una ley que podamos ir trabajando con diputados, haciendo foros abiertos, entonces podemos ir avanzando. Eso es lo que hemos podido hacer en otros estados como Hidalgo, como San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Quintana Roo, Morelos, etcétera, ¿no? Para Imagen Noticias, Iris Fabiola Román.